Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas al seminario Las flaneses toman las calles, paseos en la literatura, el cine y otras artes desde una perspectiva feminista. Bueno, yo soy Verónica Ripoll y tengo el honor de dirigir este evento junto con el profesor Domingo Sánchez Mesa. Y bueno, antes de nada quiero agradecer especialmente el apoyo del proyecto I+D Trans, del grupo de investigación TELIA, del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura y del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, porque bueno, sin su respaldo pues, este seminario pues, no habría sido posible. Este encuentro, ¿no? Va a tener como objetivo explorar y actualizar la práctica de la flanerie desde una perspectiva feminista, destacando las contribuciones de investigadoras y profesionales que han contribuido a redefinir, ¿no? este concepto en la sociedad contemporánea. Hoy y mañana nos acompañarán especialistas como Ana María Iglesias, ¿no? que ella es periodista cultural y doctora en teoría de la literatura, ensayista y autora de La Revolución de las Flaneses; Mariela Maitane, mediadora cultural e intérprete de patrimonio y miembro del proyecto Gerstóricas; yo también, Verónica Ripoll, investigadora postdoctoral en literatura comparada y miembro de los grupos Telia e Istrio; y Eulalia Iglesias, que es periodista, profesora y crítica de cine y de audiovisuales. Y bueno, entre todas pues vamos a intentar aportar nuestras reflexiones sobre cómo las mujeres resignifican, ¿no? el acto de recorrer la ciudad y transforman pues, nuestra percepción y experiencia del paseo urbano. Bueno, para comprender muy brevemente, ¿no? el contexto histórico, debemos recordar que en el siglo XIX, ¿no? va a nacer esta figura del flaner, por si bueno, alguien no lo conoce, ¿no? Nace a raíz de la expansión de las grandes ciudades europeas, especialmente en París, donde gracias a las reformas del prefecto Haussmann pues se van a ensanchar las calles y se van a aparecer, ¿no? los primeros bulevares. Entonces, en ese contexto va a aparecer esta figura del flaner, que va a ser un paseante, que va a recorrer esos espacios, ¿no? fijándose en todo aquello que lo rodea, ¿no? e intentando captar pues, esa fugacidad, ¿no? de la vida moderna, ¿no? Sin embargo, esta figura, en ese contexto en el que todavía las mujeres pues, están relegadas, ¿no? a la esfera privada, va a impedir, ¿no? que aparezca pues, igualmente, ¿no? un homólogo femenino que tendría o podría haber tenido esa palabra, se podría haber ya denominado flanés, ¿no? Sin embargo, poco a poco pese a estas restricciones, pues algunas mujeres van a desafiar las normas y van a hacer suya la práctica del paseo urbano, cuestionando estas normas de género y abriendo camino pues, hacia nuevas formas de representación y de resistencia en el espacio público. Por lo tanto, pues eso, en este seminario pues vamos a reflexionar sobre esta evolución del concepto de flanerie desde el siglo XIX hasta nuestros días, reconociendo pues, cómo algunas de esas mujeres pues, han transformado esta experiencia urbana y le han dado pues, un nuevo significado. Nos vamos a acercar a estas transformaciones a través de una variedad de disciplinas, sobre todo de literatura y cine, pero bueno, también vamos a hablar de fotografía, de historia, etcétera, para enriquecer pues, nuestra comprensión contemporánea de la flanerie. Bueno, el programa de hoy va a comenzar en unos instantes con la conferencia inaugural a cargo de Ana María Iglesias, y por la tarde vamos a realizar un paseo urbano a cargo de Gerstóricas, que comenzará a las 6 en el Hospital Real. Y bueno, yo cedo la palabra a Domingo por si quiere añadir alguna cosa más. Pues muchas gracias, Verónica. Buenos días también a todas y bienvenida a nuestra primera invitada, Ana María Iglesias. Bienvenida a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Granada. Os mando un saludo del decano, Eduardo Peis, que no ha podido estar con nosotros en este arranque. Y sí que quería muy brevemente reflexionar sobre el sentido de este encuentro y de este seminario. Empezando por citar a Verónica, a la profesora e investigadora Verónica Ripoll. Cuando Verónica contactó con nosotros hace ya más de 2 años,
solicitando el aval del grupo de investigación de teoría de la literatura y sus aplicaciones, el grupo TELIA, para optar a la beca postdoctoral Margarita Salas. Pudimos conocer el ámbito en que había desarrollado su tesis doctoral en la Universidad Carlos III, una tesis titulada El arte de pasear en la escritura figurativa del yo. Una tesis que iba precedida por unas páginas que me intrigaron o me gustaron muchísimo y que se titulaban La flanés imposible. Luego el resto de la tesis no tenía que ver tanto con la flanés como con la flanerie y con el flaner, ¿no? Y en uno de los últimos capítulos se apuntaba el germen de lo que luego sería el proyecto de investigación que presentó exitosamente y afortunadamente para nosotros para su beca Margarita Salas, ¿no? Nos dimos cuenta en ese momento no solamente del atractivo teórico y cultural del tema, de esta cuestión, conectada además para nosotros como teóricos de la literatura y de la cultura a la teoría crítica del espacio, desde Henri Lefebvre o David Hervey, y por supuesto a la teoría feminista, con Simone de Beauvoir a la cabeza como precursora tanto de dicha teoría como de la práctica del paseo urbano. Un tema además enraizado en el corazón mismo de la modernidad, como la propia Verónica ha recordado, ¿no? Baudelaire, Virginia Woolf, James Joyce, el propio Walter Benjamin. Pero además es que este tema, para el proyecto de investigación Ficciones Transmediales, que se desarrolla de manera comparatista entre los estudios de literatura y los estudios de cine y medios audiovisuales, tenía unas posibilidades de proyección extraordinarias. Y esa fue la invitación para este proyecto, ¿no? De la beca de Verónica, del cual este seminario es la aportación pública que nosotros quisimos que ella hiciera durante su periodo de la beca, que es como creo que se deben de hacer las cosas cuando uno tiene una beca postdoctoral competitiva del prestigio de la Margarita Salas, ¿no? La dimensión intermedial de este tema es algo que esperamos que salga a la superficie durante estos días. Por último, esta semana, estos últimos días, lo hablábamos antes de empezar, no son momentos fáciles, tanto en el contexto español como internacional. Para aquellos que creemos aquellas y aquellos que creemos en las libertades ciudadanas y democráticas, y también en la igualdad entre los sexos. Al caso del político Íñigo Errejón, y con la terrible tragedia por medio de la Dana valenciana, se suma la victoria ayer del candidato, expresidente condenado por la justicia norteamericana, Donald Trump, para regresar a la Casa Blanca, con un discurso y un apoyo popular que denotan sin ambajes la reacción machista y misógina de una mayoría de votantes en el que seguramente es el país más poderoso del mundo en este momento. En este contexto, la sensación y el ánimo general que seguramente nos embarga estos días es el de pesadumbre y preocupación ante la incertidumbre de un futuro donde esta dinámica, ya iniciada en nuestro propio contexto, puede expandirse e intensificarse en los próximos años. ¿Qué podemos hacer los universitarios, universitarias, investigadoras, profesores? Por lo que siempre hemos hecho. Estudiar, leer, ver, analizar críticamente, pero sobre todo algo en lo que quizás no hemos sido muy eficaces hasta ahora, como consecuencia precisamente de esta segregación endémica entre sexos y géneros que permean los cimientos de la mayoría de las instituciones y organizaciones contemporáneas, a pesar de los enormes avances que han ocurrido en los últimos tiempos. Y esto es simplemente colaborar, trabajar juntos, mujeres, hombres, junto a quienes se reconocen y entienden como subjetividades no binarias. Trabajar, pensar, sentir juntas para seguir expandiendo nuestro conocimiento compartido, proyectarlo en nuestra labor docente y diseminarlo más allá de los muros de la academia. De ahí la importancia del paseo que esta tarde haremos con gestóricas. Y así reivindicar la dimensión política de esta actividad en un tiempo que claramente vive una nueva oleada de lo que ya Susan Faludi en 1993 llamó reacción en su libro. Lo que sucederá en los próximos días es mérito fundamentalmente de Verónica Ripoll, que ha sido un miembro activo de nuestro colectivo durante estos 2 años y que culmina un excelente trabajo y experiencia con la organización y celebración de este seminario, que espero que todos los que estamos implicados podamos disfrutar y gozar intensamente. Muchas gracias, enhorabuena. Verónica, bienvenidas a todas. Pues es un honor ahora presentar a Ana María Iglesias, primera ponente de este seminario y una de las voces más relevantes en el ámbito de los estudios literarios y la teoría de la flanerie desde una perspectiva feminista.
Ana María es licenciada en Filología Italiana y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y es doctora por la Universidad de Barcelona, donde defendió en 2017 una tesis titulada La narrativa del espacio urbano y de sus prácticas en París del 19 y la flanería. Su investigación, ¿no?, exploraba cómo las prácticas urbanas pues, se configuran a partir de la relación que establecen con el espacio, ¿no?, en el que se realizan, y cuestionaba, ¿no?, si estas pueden pensarse desde la libertad individual. Como periodista cultural, Ana María colabora activamente con medios como El País, El Periódico o El Mundo. También ha colaborado con The Objective o El Confidencial, entre otros, además de con múltiples revistas, ¿no?, donde escribe pues, principalmente sobre literatura, pero también sobre otras artes y cuestiones también del mundo editorial. Bueno, Ana María es también autora de una obra indispensable para el propósito de este seminario, como es La Revolución de las Flaneses, que fue editada en 2019 por Wunderkammer y que vaya por la cuarta edición y que es, hay que decirlo, y que es un volumen en el que pues, reúne a escritoras, activistas y pensadoras, ¿no?, proponiendo una redefinición de la flanería. Esta obra es un referente, para mí lo es, desde luego, reivindica el pasear como insubordinación, como acto de resistencia y de exploración identitaria para las mujeres en la ciudad. Bueno, entre sus publicaciones también se encuentra ese famoso Abismo, conversaciones con Enrique Villamatas, igualmente publicado por Wunderkammer en el año 2020, ¿no?, donde explora el universo literario, ¿no?, el 21, donde explora el universo literario del autor, quien además es también un excelente flaner, hay que decirlo, y ha sido asimismo pues, traductora, ¿no?, de Regalos de invierno de Colette, que fue publicada por Elba, ¿no?, y también ha traducido, que tengo entendido, ¿no?, al francés y al italiano Palabra de Lorca, porque es también una buena granadina. Eso por el marido, pero bueno, el lorquista. Y bueno, su ponencia de hoy pues, nos va a permitir profundizar en la práctica de la flanería de una manera crítica, ¿no?, abordando pues, cómo el espacio urbano y el acto de deambular pues, se resignifican en la experiencia de las mujeres. Sin más, pues demos una cálida bienvenida a Ana María. Muchas gracias. Voy a esperar un poco así porque si no parece que hablo hacia el vacío. Antes que nada, agradecer la invitación al seminario para alguien que se fue de la academia, de la universidad, después de leer la tesis. Pues siempre es que se acuerden de ti en la academia, pues da un poco, te da orgullo y al mismo tiempo un poco de sentimiento de culpa diciendo, bueno, yo os abandoné academia y vosotros os acordáis de mí, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi idea es hablar evidentemente de las flanés, pero relacionarlo sobre todo con la idea de escritura, porque creo que son dos conceptos que no se pueden separar y sobre todo hacer un poco un salto hacia adelante respecto a lo que proponía en el libro para pensar la flanería no solo vinculada a las mujeres, sino también a otros, digamos, grupos sociales y para plantear una visión crítica, ¿no?, de la relación con el espacio desde más el presente, ¿no?, que creo que también es algo que es necesario. Tan importante es mirar hacia atrás como mirar y críticamente el presente. Bueno, las flanés son las paseantes, las mujeres que, como su versión masculina, transitan las ciudades. Pero como os decía, para hablar de flanés es hablar de escritura. Mujeres anónimas que transitaron y ocuparon las calles fueron muchas, la mayoría de ellas provenientes de la clase trabajadora. Sin embargo, la ocupación física del espacio público adquiere su máxima expresión cuando se convierte en relato. En efecto, la trascendencia política, social y cultural de las flanés tiene lugar en el momento en que se construye un relato en torno a ellas, en el momento en que ellas mismas, como poetas modernos, refiriéndonos a Baudelaire, toman la palabra. De ahí que interrogarse sobre las flanés obliga ante todo a preguntarse no solo quiénes fueron estas mujeres y por dónde comenzaron su andadura urbana, sino también sobre su lugar en la escritura. En otras palabras, preguntarse por dónde comenzaron a transitar la ciudad implica preguntarse por dónde comenzaron a escribir y al mismo tiempo preguntarse quiénes
comenzaron a ocupar la ciudad es preguntarse quiénes reivindicaron su voz a través de la palabra. Pero hagamos un salto y reivindiquemos o empecemos la reflexión a través de un autor, no de una autora, sino a través de Rafael Chirves. Dice, ¿desde dónde escribo yo?, se interroga Rafael Chirves en sus diarios. Me digo que cada novela que he escrito ha sido una búsqueda del código. Esto lo anota el 21 de octubre del 2004. El 23 de octubre escribe, no hay medicina que cure el origen de clase, ni siquiera el dinero que pueda llegar luego, o el prestigio social que se adquiera. No debería extrañarme. Como materialista, tendría que saber que el alma es un moldeado de las circunstancias, un complejo tejido de formas, de tabúes, de esperanzas, desconfianzas y rencores que se amasa en la primera infancia. Seguramente tiene razón Chirves de que el origen de clase no puede nunca superarse, a falta de una medicina que impida que las circunstancias de esa infancia y primera juventud moldeen irremediablemente el alma. Y al moldear el alma, determinen el relato que podamos construir, ya sea desde la ficción más radical, ya sea desde el ensayismo más convencional. Puesto que además del alma, lo que realmente moldea esa infancia y su contexto es nuestra mirada sobre el mundo. Y cito, es una composición, una combinación de materiales, pero también su herida, de cuyo dolor te defiendes, e incluso ante tus propios hijos ya desclasados, sacas las uñas de animal de abajo, apunta al respecto Chirves. Sin embargo, ni el dinero ni el prestigio que se puedan poseer en los años siguientes pueden omitirse a la hora de pensar el lugar desde donde nace la escritura. Un lugar que puede ser de privilegio, pero también marginal. Puede ser el lugar de aquel que posee y al que se le reconoce la posesión de la palabra, o el lugar de quien, careciendo de él, debe reivindicar el derecho a la palabra. Puede ser el lugar de la prosa de Estado, es decir, el lugar del relato con mayúsculas, llámese oficial, hegemónico, o de los relatos todavía por construir o por legitimar. Distintos lugares determinados por el origen de clase, el dinero o el prestigio, pero también por el género, por la identidad sexual, por la raza, por los documentos que llevamos o que dejamos de llevar en la cartera. ¿Quién si yo gritase me oiría? Esta pregunta con la que Raine Maria Rilke comienza Elegías del Druino es la que veladamente se hace la protagonista de Cenizas en la boca, de Brenda Navarro. Y cito a la protagonista de Brenda Navarro. Dice, para mí, irnos de México significaba huir de la violencia que terminó arrasando con mi familia. Pero en España nos esperaba otro tipo de violencia, una menos aparatosa, pero igual de cruel, en donde te exigen lealtad mientras te violentan minuciosamente porque no eres como ellos. Cierro comillas. Afirma la joven que trabaja como interna en una acomodada casa de Barcelona, en la que es desapropiada de todo. Nada le pertenece, ni tan siquiera su propio cuerpo, sujeto a los abusos del anciano que cuida. No hay horario laboral, no hay sueldo digno, no hay espacio propio. Nada, en absoluto, nada le pertenece en esta nueva forma de esclavitud que queda, además, invisibilizada dentro de las paredes de la casa. La invisibilidad de las internas, empleadas en el servicio doméstico y los cuidados, es doble, puesto que es una invisibilidad hacia el exterior, pero también hacia el interior, como observa el arquitecto Daniel Asenjo, que las casas de lujo, pero también con su ascenso las casas de la burguesía, son espacios que, y cito, se han configurado de un modo en el que quedan ocultos a los propietarios de la vivienda. Los espacios de las mujeres de servicio quedan ocultos a los propietarios de la vivienda, que se benefician de las labores de las trabajadoras de hogar o interactúan con ellas en los espacios de relación, pero que no se aventurarán más allá de esos límites. En efecto, apunta Asenjo en las conclusiones de su artículo, el trabajo doméstico ha sido realizado por mujeres que a lo largo de la historia han estado en una situación precaria y que permanecen invisibles no solo a sus empleadores, sino también al conjunto de la sociedad. La invisibilidad es sinónimo de silencio. Es el rostro de la mujer retratada por Juana Francés, de esa mujer que se tapa la boca con la mano para no hablar. Silencio, ese es el título que la pintora valenciana le puso al retrato, en el que el gesto de la mano sobre la boca evidencia la doble condición del silencio.
como algo impuesto y a la vez como algo autoimpuesto, como algo exigido y al mismo tiempo como algo asumido. Pero el silencio es mucho más que la ausencia de palabras. Es invisibilidad y, por tanto, ausencia en el espacio público. El silencio es ausencia física y verbal, porque quien no es visto tampoco es escuchado. Es una jaula como la pueden ser también las casas descritas por Asenjo, casas que encierran y ocultan. El silencio, y cito, equivale a la muerte, gritaban en las calles los activistas queer que luchaban contra el abandono y la represión que existían en torno al SIDA, recuerda Rebecca Solnit. Y sigo con Solnit. El silencio es el océano de lo que no se ha dicho, de lo inmencionable, lo reprimido, lo erradicado, lo nunca oído. Rodea las islas dispersas formadas por aquellos a los que se les permite hablar y por lo que decirse y por quien escucha. El silencio ocurre de muchas formas y por muchas razones. Cada uno de nosotros tiene su propio mar de palabras no expresadas. Cierro comillas. Sabemos quiénes son quienes tienen la palabra, recuerda Solnit. Lo sabemos porque son aquellos que son escuchados, porque representan las islas cartografiadas, mientras que el resto forma el inconmensurable mar de los no escuchados, la humanidad no documentada. El resto, como diría Charles Dickens, son, y cito, incontables multitudes condenadas a la oscuridad. Dickens describe así la miseria de la Londres en pleno mes de diciembre. Una Londres donde multitud de gente vive condenada, y cito a Dickens, a la oscuridad, la inmundicia, la pestilencia, la obscenidad, la miseria y la muerte. Cierro comillas. No parece casual que el primer término que utiliza el escritor inglés para describir estas deplorables condiciones sea el de oscuridad. La palabra remite, evidentemente, a la falta de luz, pero también a la ausencia de visibilidad. Estas multitudes están ahí y no se las ve. Son niños, son mujeres, son enfermos, son extranjeros. Son multitudes distintas unidas por la doble marginación, el de la pobreza y el de la invisibilidad. No se ven, no se escuchan, no existen para el resto de la sociedad y, por tanto, de la ciudad. No fue de manera inmediata, en un primer momento, cuando le propusieron escribir el prólogo de una serie de textos escritos por mujeres trabajadoras, Virginia Woolf se negó. Dijo que ella prefería dedicarse a otro tipo de literatura, a una literatura que se valiera por sí misma. Sin embargo, comenzó a leer estos textos escritos por mujeres trabajadoras, muchas de ellas que apenas sabían leer y escribir, poco más, y al leerlos cambió de opinión. Y de esa lectura de esos textos surgió un prólogo que es Memorias de un gremio de mujeres trabajadoras, que en un principio ella en verdad no quería escribir. Y en ese prólogo, en este Memoria de un gremio de mujeres trabajadoras, Virginia Woolf escribe: estas voces, refiriéndose a la de las mujeres trabajadoras, justamente ahora comienzan a emerger del silencio para hilar un discurso articulado. Estas vidas están a medias escondidas en la vasta oscuridad. El acto de escribir, lo que aquí se lee, ha sido, de por sí, una ardua e industriosa empresa. Se ha escrito entre fogones, en tiempos difíciles, en un océano de distracciones y obstáculos. Cierro comillas. Woolf subraya la importancia de esas cartas. De hecho, habla de las duras palabras que encierran todo un abanico de emociones, resultan de los más esclarecedoras. Y resultan esclarecedoras porque esclarecen la situación de esas mujeres que las han escrito. La importancia de estas vidas, de estas mujeres trabajadoras, se han convertido en palabra escrita. Y esto quizás es lo más relevante. Porque estos textos subrayan las condiciones en las que han tenido lugar la escritura, en las que la escritura se ha hecho posible pese a todo. Por tanto, la pregunta sobre desde dónde se escribe y, de manera más amplia, desde dónde se habla, es clave y nos remite a otra cuestión apuntada por Solnit, el de la legitimidad. Interrogarse sobre el lugar de la palabra implica preguntarse sobre hasta qué punto esta palabra es escuchada y, por tanto, sobre su legitimidad. En otras palabras, es preguntarse sobre la legitimidad que uno asume ante el hecho de escribir.
al mismo tiempo sobre la legitimidad que se le otorga a esta palabra y que no acaso depende precisamente del lugar desde donde se escribe. Abro comillas. Usted es capaz de escribir sobre cualquier cosa. Esta frase, que como otras he oído y que pretende ser un elogio, es algo que nunca he entendido. Presupone la ausencia de toda necesidad de la escritura. La asimila a un virtuosismo sin relación con la persona del escritor. Pero intenté creer en ello para finalmente constatar que era incapaz. De ahí a sentirse por debajo de la literatura. No había más que un paso, que franqueé al darme cuenta, después de 3 libros, de la falsedad de las múltiples versiones de la novela empezada sobre mi padre y mi traición total, cometida en mi profesión de docente. Entonces me enfrenté a una serie de interrogantes cuya resolución era la condición para seguir escribiendo. Por primera vez, en una especie de introspección literaria, me pregunté sobre mi sitio en el texto, como escritora, en relación con mi sitio social de ayer y de hoy. Estas son palabras de Annie Ernaux. Así comenzaba su discurso de aceptación del premio Formentor. Y comenzaba su discurso interrogándose sobre su sitio en el texto, pero también fuera del texto. Es decir, interrogándose sobre el sitio social en el que se inscribe a través de la escritura y desde el cual comenzó a escribir. Escribiré para vengar mi raza, apuntó Ernaux en su cuaderno, evocando la famosa frase de Rimbaud: soy de raza inferior por toda la eternidad. Una anotación que años después, en el premio Formentor, explicaría Ernaux, apela a la voluntad de, y cito, convertir el sentimiento de una indignidad original en fuerza de desenmascaramiento y de subversión de las jerarquías sociales, masculinas, culturales. Esto es, añade la escritora, y cito, lo que creo haber buscado a tientas. Entender la escritura como espacio de subversión implica no solo situarse en un lugar concreto, sino y sobre todo rechazar determinados lugares de locución. Rechazo que implica no ocuparlos u ocuparlos de otra manera, subvirtiendo los códigos. Pero antes aún que la escritura está la palabra y sobre todo está la voz, porque la escritura solo es posible cuando una se apodera de la voz. Y hablamos de voz y no de palabra, porque si bien se dan la mano, la voz va más allá de la palabra escrita y pronunciada. La voz tiene que ver también con los gestos, con los comportamientos, con las maneras de hacer. Es decir, la asunción de una voz es la asunción de la libertad para actuar. Abro comillas. Con voz no me refiero únicamente a una voz literal, sino a la capacidad de decir lo que se piensa, de participar, de experimentar una misma y de ser experimentada como una persona libre de derecho. Palabras de Rebecca Solnit. La voz es también la libertad de callar, apunta Solnit, que propone el concepto de voz extendida, aludiendo así a la palabra y a la acción. Volvamos a Ernaux. ¿Hasta qué punto es posible la subversión desde fuera, desde la ilegitimidad del discurso? La subversión se hace posible precisamente a partir de la posesión de la voz, y por tanto no exclusivamente desde la palabra escrita o pronunciada, sino desde la presencia en la esfera pública. Porque os prometo que no me he olvidado de las frases. Todo yo. En otras palabras, desde la participación en la esfera pública, en la ciudad como espacio emblemático de la res pública, una ocupación a través del cuerpo y de la palabra, una ocupación libre basada en el derecho de decisión, de opinión y de participación. Nos aferramos a nuestras papeletas como cartas de amor, cierro comillas, afirmó la periodista italiana Anna Garofalo, describiendo así la actitud de los 10 millones de mujeres, el 89% de la población italiana, que llenaron los colegios electorales el 2 de junio de 1946, ejerciendo por primera vez el derecho al voto. Hay que decir que en España las mujeres votaron por primera vez casi 13 años antes, en 1933. La directora Paola Cortellesi utiliza las palabras de Garofalo como coda de su película Todavía hay un mañana, que precisamente concluye con la protagonista yendo a votar, y lo siento el spoiler. Después de haber ocultado la papeleta a su marido, que como muchos otros italianos consideraba que la mujer no tenía ni capacidad
ni legitimidad para opinar en cuestiones políticas, puesto que el único ámbito que le era reservado era el de la casa y sus quehaceres. Evidentemente, las cuestiones económicas pasaban también por el marido, al que la protagonista de Cortellesi entrega el sueldo, escondiéndole parte de las ganancias. En esta papeleta sujetada con fuerza está el lugar que ese 2 de junio las mujeres italianas decidieron ocupar con la voz, de manera física yendo a los colegios electorales y a través de la palabra votando. Por primera vez las mujeres participaban en la decisión del modelo de país que querían construir. Por primera vez, apunta Cortellesi en los últimos minutos de metraje, las mujeres dejaban de tener miedo porque colectivamente adquirían la palabra. Mis silencios no me habían protegido, tampoco las protegerá a ustedes, escribió Audre Lorde. Pero cada palabra que había dicho, cada intento que había hecho de hablar sobre las verdades que aún persigo, me acercó a otra mujer y juntas examinaremos las palabras adecuadas para el mundo en que creíamos, más allá de nuestras diferencias. Cierro comillas. La escena final de Todavía hay un mañana, la película de Cortellesi, parafrasea las palabras de Lorde. Las miradas cómplices entre sí de las mujeres tras salir del colegio electoral, miradas que a la vez apuntan contra el marido de la protagonista, que ante aquellos ojos se detiene en su intento de agredir y castigar a la protagonista por haber incumplido su orden e ir a votar, reflejan la toma de conciencia por parte de todas ellas de que es precisamente la palabra aquella que las hará libre. El silencio no solo no las ha protegido, sino que ha permitido la perpetuación impune de la violencia. El voto es la metáfora de esa toma de la palabra, de esa apropiación de la voz que se refleja físicamente en la ocupación de la ciudad, las calles, el colegio electoral, y en reivindicar su presencia, en hacerse visible. Ahora es él quien se retira y se vuelve invisible entre la multitud de mujeres. Por tanto, volviendo al inicio, preguntarse desde dónde se escribe y, por tanto, desde dónde se habla es preguntarse sobre el lugar que se ocupa o se deja de ocupar dentro del espacio público. Es preguntarse sobre la ciudad y nuestro lugar en ella. No sé si habéis visto algunos de vosotros la serie La maravillosa señora Maisel. Hay un momento, hay un pequeño... ¿Quién es esa mujer?, pregunta Maisel. Jane Jacobs, ¿no la conoces? Ese es un breve intercambio de palabras. Este breve intercambio de palabras tiene lugar en el 4º capítulo de la serie, La maravillosa señora Maisel. La serie, los que la habéis visto lo sabéis, la serie gira en torno a Mitch Maisel, una joven de la alta burguesía judía de Nueva York, que tras ser dejada por su marido consigue el éxito gracias a sus dotes como humorista. Mitch Maisel, por tanto, rompe con el papel de madre y esposa devota y se convierte en un referente de la stand-up comedy. La serie es efectivamente un homenaje a las mujeres que se abrieron camino en este género humorístico, mujeres que, como Maisel, se subieron al escenario tradicionalmente masculino y tomaron la palabra. Por ello es tan relevante el inicio de este 4º capítulo. Maisel pasea por el parque Washington Square cuando se encuentra con Jane Jacobs, que micrófono en mano arremete contra las reformas urbanas que estaba llevando a cabo Robert Moses, en concreto la autopista de Cross Bronx. El objetivo de Moses era aliviar la congestión del tráfico y sobre todo reurbanizar la zona del West Village, barrio al que pertenecía Jacobs, y así revalorizar los precios de las viviendas. Fiel aprendiz del legado del barón Haussmann, para Moses la modernización, a la que siempre aludía en todos sus discursos, siempre hablaba de la modernización de la ciudad, implicaba la imposición de un orden social y económico a la ciudad. Las políticas de suburbanización asociadas a la revalorización de determinados enclaves son centrales para entender el proyecto de Moses, que si bien no llegó a realizarse en su totalidad, porque hubo mucha oposición por parte de los vecinos, creó un precedente. Pero vayamos a la serie. Lo interesante de esta escena reside en el hecho de que une a dos mujeres que toman la palabra en el espacio público. La gente es la que hace las ciudades, afirma en la serie Jacobs, poco antes de animar a Maisel a subir al escenario. Micrófono en mano, Maisel confiesa vivir en la zona alta de Nueva York, lejos del West Village. Confiesa no saber nada de los propósitos de Moses y reflexiona sobre todo
y reflexiona sobre si los anuncios de zapatos que hay en los periódicos, que solo ahora hace poco ha comenzado a leer, no son sino formas para distraer a las mujeres y mantenerlas al margen de los debates políticos. Y dice Meisel, si las mujeres no vemos lo que está pasando en el mundo, no avanzaremos para arreglarlo, porque las mujeres podemos arreglarlo y buscar soluciones. Las palabras de Meisel ponen en el centro la pregunta sobre el papel de la mujer en el espacio público, y concretamente el espacio urbano. Pregunta que, sin embargo, podríamos ampliar, puesto que no solo tiene que ver con las mujeres, sino más en general con aquellos sujetos a los que no se les reconoce la legitimidad para ocupar el espacio público, y por tanto la legitimidad de la palabra. Y la ausencia de legitimidad conlleva que toda reivindicación de una presencia en el espacio público sea leída como transgresión, en el sentido de subversión de un orden que no debe ser alterado. Abro comillas, la verdad es que ella hace su vida y no molesta a nadie, como si ser una mujer trans molestase por defecto y tuviera que ir rebajando esa molestia con acciones como estar callada, ser más amable que los demás y no responder a los gestos desagradables. Escribe Alain S. Porter, refiriéndose a Margarita, uno de los personajes de su novela La mala costumbre. Estas pocas líneas son de gran interés en relación a lo que aquí estamos hablando. La mujer, y en ese caso la mujer trans, no molesta, pero en realidad sí que molesta. De ahí que se le exija silencio, pasividad ante los posibles agravios. La mujer trans molesta, entre comillas, evidentemente, porque rompe con el orden moral de la ciudad burguesa, y toda ruptura es sinónimo de transgresión. Y lo que hace el orden urbano es excluir la transgresión en forma de condena, hostigamiento y exclusión. Por tanto, me parece importante reivindicar una figura como Flora Tristán, que en Peregrinaciones de una paria se apropia precisamente del desprecio como forma de autolegitimación. Hija sin padre y sin apellido, mujer separada económica y físicamente de su marido. De hecho, su marido le quitó absolutamente todo, incluso la custodia de su hijo. La Flora Tristán es consciente de que, y cito, no hay definición capaz de nombrarla. Sin embargo, no se niega la posibilidad de nombrarse a sí misma, y lo hace a través del concepto de paria. La adopción y reivindicación del concepto de paria me parece muy interesante, puesto que lo que hace, puesto que subraya, por un lado, la situación de exclusión del sujeto, en este caso, Flora Tristán, pero al mismo tiempo sitúa a ese mismo sujeto en el lugar privilegiado de quien ya no depende de las normas sociales ni del reconocimiento oficial. Es decir, no depende de esas normas para nombrarse a sí misma. Ese lugar de privilegio es resultado, en primer lugar, de su autolegitimación y, en segundo lugar, de la ruptura con las normas sociales, que solo es posible a través de la palabra, es decir, a través de la resemantización del insulto. Veamos lo que ha pasado en el movimiento LGTBI, por ejemplo, con el concepto de maricón y su resemantización y apropiación por parte del colectivo, ¿no? Por lo tanto, decía, la resemantización del insulto y a la vez la escritura memorialística, en el caso de Flora Tristán, como forma no solo de intervención pública, sino y sobre todo como ruptura del silencio impuesto, articula la posibilidad de una apropiación del espacio público por parte de quienes excluidos, las mujeres, las minorías, los inmigrantes. Y ahora volvamos al inicio, y prometo que ya termino. Volvamos al inicio y a la necesidad del relato, pero también a la relevancia de esas mujeres que ocuparon la ciudad, pero que sin embargo no convirtieron su experiencia en una experiencia literaria. Cuando las mujeres trabajadoras comenzaron a exigir sus derechos laborales, su presencia comenzó a hacerse incómoda, pues ya no mantenían ese silencio que, como el personaje de Portero, se les exigía. Hasta antes, las mujeres trabajadoras transitaban la ciudad porque iban desde sus casas, desde la periferia de las ciudades, al centro de la ciudad a trabajar, en tiendas, centros comerciales y sobre todo en el ámbito del servicio doméstico. Hasta ahí y luego posiblemente las fábricas, hasta ahí no molestaban. Empezaron a molestar, siempre entre comillas, cuando empezaron a exigir sus derechos laborales y por tanto a romper ese silencio. Lo narran perfectamente Luisa Carnés en Tea Rooms y Emilia Pardo Bazán en La Tribuna. Matilde, la camarera de la sala de té de Tea Rooms, y Amparo, la cigarrera de la fábrica
de Emilia Pardo Bazán, son dos mujeres trabajadoras que suben a la tribuna, toman la palabra y a partir de ahí, a partir de esa conquista de la palabra, sí se convierten en flanes. En cuanto se reivindican como sujetos críticos dentro de la esfera pública. Es imprescindible, escribió Carnés, que la mujer se emancipe de toda influencia, que se emancipe de toda influencia que provenga, en unos casos, de la voluntad del padre, en otros del marido, en otros del patrono, de la fábrica, del jefe de la oficina. Puesto que, concluía Carnés, la hegemonía de todos estos elementos, cito, ha atrofiado la capacidad cerebral de la mujer para toda actuación que no haya sido la doméstica. En este artículo, publicado en prensa, Carnés apela a la mujer en general. No se olvida, obviamente, de la mujer trabajadora, pero va más allá, la trasciende, porque, ante todo, es consciente de que sus potenciales lectoras no están en la fábrica, sino en los barrios burgueses, en los parques, en los centros comerciales, no sirviendo, sino comprando, evidentemente. En esos otros recintos, de los cuales la mujer burguesa todavía no ha salido, salvo excepciones. De hecho, y abro paréntesis, la mujer burguesa, en comparación a la mujer trabajadora, transita mucho menos por la ciudad, y su transitar está mucho más delimitado en centros comerciales, ese palacio de las damas, ¿no? Ese reino de las damas, tal como lo definió Émile Zola, en los parques, pero solo durante el día, muchas veces acompañada de la nana que le ayuda a cuidar a los hijos. O sea que la mujer burguesa tiene menos libertad de transitar en ese sentido. Pero sí que tiene unas herramientas intelectuales, no por inteligencia, sino porque solamente ha podido acceder a la educación, que la mujer trabajadora, muchas de ellas analfabetas, no han podido. Y ahí es donde se coloca Carnés, consciente tanto de una cosa como de otra. Por tanto, decía, Carnés sabe dónde están sus lectoras, pero también es consciente de que es precisamente entre la clase acomodada donde residen las mujeres que se han formado culturalmente, donde residen las mujeres que, a través de la escritura, pueden entrar en la esfera pública, como lo hizo George Sand en Francia, lo hicieron Pardo Bazán en España, Clara Campoamor, Josefina Carabias, Victoria Kent o Carmen de Burgos, a pesar de las enormes diferencias ideológicas entre ellas. Basta ver que Victoria Kent, el debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent a propósito del voto femenino. Victoria Kent, quiero recordar que en 1963 decía que la mujer no estaba preparada intelectualmente para votar, y esa afirmación se debe a que tenía miedo que la mujer, por su rol, digamos, más conservador, votara en contra de la República. Todas ellas, de todas maneras, entran en la esfera pública a través de la palabra, actuando a través de la palabra oral, pero sobre todo a través de la palabra escrita. Y por tanto son aquellas primeras mujeres, sobre todo en el ámbito hispánico, en Francia, digamos, nos precedieron algunos, a las que podemos acuñar el concepto de intelectuales. O, reivindicando la historia de las Flanes, de esas poetas modernas, ¿no? En paralelo a como definía el flaner Baudelaire. Intelectuales, escritoras, periodistas. Vuelvo a citar a Anna Garofalo, la italiana a la que mencionaba antes, pero también a pintoras, por ejemplo a Silvia Pankhurst, y pienso en sus retratos de las mujeres inglesas de la clase obrera. Todas ellas se vuelven piezas indispensables en cuanto articulen la experiencia de la mujer en el espacio urbano. Y al narrar esta experiencia, no solo la visibilizan, sino que la legitiman. Sin el papel anónimo de esas Matildes y de esos Amparos, de esas trabajadoras de las fábricas, de esas trabajadoras de las salas de té, de esas camareras de casa, que se subieron a la tribuna y pagaron en persona su alzar labor, no estaríamos hoy aquí, eso es evidente. Sin la reivindicación de esas minorías que pagaron con creces por mostrarse y reivindicarse abiertamente, sin las movilizaciones de los sectores más precarizados todavía hoy y siempre más feminizados de la sociedad, pensemos en las Kellys y esa mujer del servicio doméstico a la que apela, sobre la que escribe Brenda Navarro, sin la visibilidad de la población migrante, sin todos ellos, el espacio urbano sería un espacio para unos pocos, como en parte, en verdad, aún sigue siendo. Sin todos esos intentos de ruptura, de transgresión de los límites urbanos y de voces que rompen con el silencio, estaríamos cediendo el espacio público al poder, no solo político, sino también económico, que incluso es aún más pregnante. Fijémonos que hay ya estaciones de metro que no llevan el nombre de la calle, sino llevan el nombre de la marca que la patrocina.
Sin la escritura que visibilice y narre todas esas experiencias, resulta imposible rearticular el espacio público, porque el primer paso de toda rearticulación y de toda apropiación es la resignificación del lenguaje. En otras palabras, la transgresión física del espacio, en concreto de la ciudad, debe ir acompañada de la transgresión lingüística, desprenderse de esa idea de esa prosa de Estado, de la prosa del poder, para a partir de ahí reconstruir un espacio colectivo, físico y metafórico, hecho de calles y también de páginas escritas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Bueno, tenemos un espacio de tiempo por si queréis hacerle alguna pregunta. No sé si alguien se anima. No muero. Bueno, yo tengo más que una pregunta, una reflexión a raíz de lo que has estado comentándonos, ¿no? He estado pensando, ¿no? Que si la palabra es la luz, ¿no? Y es aquello que asociamos con el espacio público, como es curioso cómo, sin embargo, la escritura en general la llevamos a cabo en ese espacio privado, ¿no? O sea, suele ser llevada a cabo en la casa, en la habitación y además acompañada de silencio. Entonces, bueno, he pensado, o quiero preguntarte, ¿no? ¿Cuál es la transgresión necesaria entre espacios, ¿no? Y cómo se puede entrar en ambas esferas, ¿no? Siendo un ser marginal, una persona marginal. A ver, es verdad que la escritura se lleva a cabo, digamos, en el espacio íntimo, digamos, pero la escritura tiene sentido cuando hay un otro. De hecho, los estudios, hay gente que sabe mucho más que yo, de diarios, los que estudian los diarios saben perfectamente que incluso los diarios íntimos siempre hay uno afuera. Esa idea de escritura íntima que no va más allá del que el propio escritor, entre comillas, una falacia, no tiene todo sentido. De hecho, los diarios íntimos tienen sentido porque cuando se escribe siempre se apela a un otro, a un afuera, en cierta manera, ¿no? Y de hecho, por eso también los diarios íntimos tienen esa trascendencia política que tienen, ¿no? Y son tan interesantes no solo a nivel evidentemente literario, pero también por lo que a nivel político, social, nos cuentan tanto, ¿no? Porque de todas maneras la escritura íntima es una escritura que aspira a salir, porque es lo tópico, lo íntimo es público, no hay, y lo íntimo es político. Entonces, creo que las esferas se entremezclan necesariamente. Los espacios de la intimidad beben y son, o están influenciados por las mismas tensiones sociales y políticas que el espacio público. Por eso, ¿no? Apelaba al lugar que ocupan las mujeres de la limpieza o las internas, ¿no? en esas casas burguesas. Y por eso creo que es importante recordar que esa habitación propia reivindicada por Virginia Woolf primero es un privilegio, el espacio, o sea, tener una habitación propia. Es curioso porque las primeras casas donde vivían todos en una misma habitación, quiero decir, la habitación propia era algo inadmisible. Si vemos los barrios obreros de principios de siglo, todos compartían la misma. De hecho, el tema, por ejemplo, de la sexualidad empieza con la clase burguesa porque tiene espacio, entonces los hijos son apartados de las relaciones sexuales de los padres. Pero antes todo pasaba en una misma habitación y no había ningún tipo de reparo, se procreaba mientras el niño dormía, ¿no? Por lo tanto, el espacio, esa habitación propia es un privilegio físico, material, que incluso ahora volvemos a tener con estos, porque pagarse una casa de más de 50 metros cuadrados y es un lujo, sobre todo en las grandes ciudades, pero también es metafórico. Esa habitación propia significa tener un espacio reconocido por el demás como propio tuyo. Y yo creo que es ahí donde empieza la interferencia de los espacios. El espacio no es solo físico, sino es también simbólico, si lo queremos decir. Y
Y también por eso Virginia Woolf, yo creo que hay que tener en cuenta cuando leemos a Virginia Woolf la relevancia de sus aportaciones teóricas, críticas y literarias, pero también el lugar de privilegio donde a Virginia Woolf era una privilegiada, y física y simbólicamente. Y creo que ese cuarto propio lo pone en evidencia. Después, ¿por dónde comenzar la transgresión? Pues por muchos lugares y por ninguno, quiero decir. Cada uno comienza por donde considere. Yo creo que la transgresión, ya que estamos en una facultad de comunicación y de todas maneras la ponencia sobre literatura, diversa parte del mundo literario, empezar, vuelvo a decir, a la palabra, y esto lo vemos mucho en el campo literario. Hay novelas que lo que hacen es suscribir, eso sobre ello habla mucho autores como Martha Sanz o Belén Gopegui, lo que hacen es suscribir el relato. Responden a unos códigos, ante todo de mercado, ¿no? Y los códigos de mercado no dejan de ser unos códigos de un status quo donde no se debe cuestionar nada. Hay otra literatura que en cambio lo que intenta es poner en tensión el lenguaje, porque poner en tensión el lenguaje significa ahí transgredir o poner en cuestión ciertos códigos. Entonces yo creo que desde el mundo de las artes aparece el lenguaje, y cuando digo artes hablo en general, porque lo mismo podría pasar con la pintura. La pintura más preciosista, más vinculada a una cierta ilustración amable, lo que hace es eso, adornar, complacernos, hacer que digamos, uy, qué bonito, ¿no? Pero la pintura que en cambio que te altera, aunque no la comprendas a veces, pero que te inquieta, es aquella que en cambio subvierte el lenguaje pictórico, ¿no? Aquella que descoloca, aquella que no busca la pincelada perfecta. A lo mejor la subversión está en la imperfección, en reivindicar, molestar, en esta molestia, pero claro, una molestia que tenga un sentido crítico, porque si no, el puro molestar entonces vuelve a ser lo mismo, un mero entretenimiento sin ningún peso, ¿no? Pero yo creo que la primera subversión es a través del lenguaje. Bueno, a raíz de lo que, mientras se van animando, estaba pensando en otra pregunta que ya has hecho alusión a ello al hablar de Virginia Woolf, y antes también, yo creo, al mencionar a Luisa Carnés, yo me planteo mucho, al ser como también mi objeto de estudio, ¿no? Cómo estas flanes o flaneses, yo digo, desde qué lugar hablan, es decir, Virginia Woolf o sobre todo Luisa Carnés, ¿no? Que refleja también un mundo obrero, ¿no? Pero o sea, ellas como escritoras y como creadoras, ¿no? Y como personas que recorren ese espacio público, y bueno, sobre todo en el caso de Virginia Woolf, porque Luisa Carnés no tenía una posición económica tan acomodada, pero digamos que en ellas, ¿no? Se ve claramente esa apropiación del espacio que sí que tienen que ver con una Flannery, ¿no? Pero a lo mejor esos personajes obreros que están en los márgenes, podemos seguir hablando de Flannery cuando nos referimos a ellos, o tendríamos que hablar de otro tipo de recorrer otro tipo de desplazamiento a pie, de recorrer el espacio y de apropiarse, ¿no? de ese espacio público. A ver, el concepto de flanés viene de un concepto del francés flaner, y evidentemente tiene un origen privilegiado. Es decir, el concepto de flaner no podemos desligar el origen. Sí. Y evidentemente es el poeta moderno, es aquel que tiene la palabra, es aquel que puede transformar su experiencia, su transitar en relato, ¿no? Es aquel que tiene una mirada privilegiada, y mirar una privilegiada es también tener un tiempo para mirar. Los ociosos de Baudelaire tienen mucho tiempo libre. El trabajador de la fábrica o la trabajadora de la fábrica, en el sentido, no lo tiene. La trabajadora todavía menos, porque más se sabe, y todavía sigue siendo así, que la mujer trabajadora trabaja doblemente, fuera y dentro de casa.
Dicho esto, podemos seguir hablando de flanés si lo ampliamos y entendemos como un transitar. Como podemos seguir hablando de escritura, la escritura más elevada de Virginia Woolf y la escritura de las mujeres obreras, sobre las que luego también escribirá Woolf. Escritura siempre es escritura, son escrituras distintas y son flaneries o transitares distintos, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero no en términos jerárquicos, porque evidentemente en términos de canon literario el texto de estas mujeres obreras nunca estará al lado del Orlando o de Mrs. Dalloway, eso es evidente, pero ocupan un lugar dentro por lo menos dentro de la historia cultural, ¿no? Y una historia cultural es también una historia social y política, que yo creo que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Estos dos componentes. Por tanto, yo creo que sí, ampliando y marcando las diferencias, esas mismas diferencias que separan a una Virginia Woolf de una Luisa Carnés, por ejemplo, cuyas trayectorias y escrituras son también muy distintas, y aquí sí no entro en valoraciones literarias, pero sí, pero son muy distintas materialmente. A mí hay una cosa que me gusta mucho de un escritor argentino, Alejandro Zambra, tiene textos donde dice que la escritura varía dependiendo a cómo se escribe. Es decir, él sostiene que escribir a mano produce una serie de textos distintos que escribir al ordenador, y que escribir al ordenador implicó una transformación para muchos escritores respecto a cuando escribían en máquina de escribir. Javier Marías, por ejemplo, seguía corrigiendo a mano, escribía a mano y luego se lo pasaban, por ejemplo. Hay otros que, esto lo hablaba con Enrique Villamatas, hizo la transición y ahora solo escribe en ordenador, no escribe ya a mano. Pero la materialidad de la escritura, el mecanismo, transforma en forma la escritura. Por lo tanto, evidentemente, el contexto, el lugar de donde se produce la escritura, inevitablemente modifica la escritura. Alice Munro, ahora tan problemática de mencionar, pero bueno, sigue teniendo unos relatos, sigue siendo una de las mejores cuentistas de este siglo XX, decía que ella empezó a escribir cuento porque era madre y tenía poco tiempo. No sé hasta qué punto es verdad, porque habrá gente que dice, bueno, a mí un cuento es mucho más complejo y me requiere más tiempo, pero para ella la forma breve tenía que ver con la materialidad de su vida. Gracias. Bueno, pues, no sé si hay alguna pregunta. Domingo. Si no hay ninguna, bueno, primero felicitarte, agradecerte la conferencia, que me ha parecido tremendamente inspiradora, y tengo una pregunta muy sencilla, y es, como crítica literaria, ¿estás expuesta permanentemente a la lectura de las novedades editoriales? Desgraciadamente. Y claro, han salido varios nombres muy contemporáneos y muy conocidos, al final Marta Sanz, Belén Gopegui, antes Anías No, etcétera, Rebeca Soler. Pero tú tienes la sensación de que este tema en concreto, con todas sus derivaciones que tú has tratado también, ¿no? Que tienen que ver con lugar, con voz, con reflexión sobre desde dónde se habla, cuáles son las opciones materiales de escritura, etcétera, ¿esto tiene un peso en la escritura contemporánea última de mujeres o incluso de no mujeres? ¿Tú piensas que es algo que realmente lo encuentras en el...? Yo te diría que depende de las mujeres. Yo creo que, como crítica, creo que habría también que pensar que las escritoras no existen. No hay las escritoras. Hay escritoras que son de bestseller que el elemento femenino aparece de la misma manera, o la reflexión sobre la mujer de la misma manera que te la puedes encontrar en Ruiz Zafón. De la misma manera. Entonces, no creo que sea... Que hay una escritura, hay autoras muy conscientes de ello, sí. Y escritoras contemporáneas, sí. Pero también creo que son escritoras contemporáneas que no comparten generación. Belén Gopegui o Marta Sanz forman parte de una generación anterior, de ciertos, por ejemplo, temas que podríamos encontrar en la Anguila de Paula Bonet, y hablo son 15 años de diferencia, por decirlo. En el caso de Brenda Navarro, a mí lo que me parece interesante en el caso de Brenda Navarro es que lo que sí veo es que no hay una literatura postcolonial
fuerte en España, en español. Cada vez más hay literatura, evidentemente la presencia de las autoras latinoamericanas en España cada vez más, por temas editoriales, que eso ya sería de temas de mercado, otra cuestión, pero que aborde la cuestión migrante, empiezan cada vez más, pero falta un relato postcolonial. Brenda Navarro, María Fernanda Ampuero, por ejemplo, Mónica Ojeda, yo creo que son autoras que lo están empezando, lo están poniendo, pero son, hago las cuentas con Elena Amar. Entonces yo creo que sí, son muchos temas que van apareciendo en distintas autoras, pero que no hablaría ni de una generación, ni en términos totales. Y a veces te puedes sentir mucho más apelada, por ejemplo, a Nier, ¿no? Somos una mujer de, ahora no tengo Wikipedia en la cabeza, pero de tener unos 70 años, por lo tanto, no creo que sea generacional y no creo que tampoco que haya autoras mucho más jóvenes que lo aborden, sin duda. Por ejemplo, yo creo que muchas autoras ahora el tema, por ejemplo, de la no maternidad, ¿no? De las violencias físicas, está ahí, pero no por el hecho de, por ejemplo, ser más contemporánea o más joven, está más presente de lo que puede estar una autora como Nier, ¿no? Por ejemplo, o Marta Sanz, que es algo más joven, o Becky, ¿no? Entonces yo hablaría siempre de nombres sueltos y de un grupo de escritoras, pero no hablaría de las escritoras, porque, repito, creo que hay escritoras donde su literatura está a las antípodas y además lo expresan así también, quiero decir, no les interesa en absoluto este tema. No sé si hay algo más. Si no, pues nada, pues Ana María, darte las gracias. Ha sido un placer, la verdad, que escucharte y vuelve pronto.